¿Cómo están? Dios los bendiga mucho. Y bueno, bienvenidos a esta nueva sección del Evangelio de Marcos, en la cual vamos a estar abordando el capítulo 15, del versículo 21 al versículo 41. Vamos a estar viendo que en el contexto de lo que está sucediendo aquí, ya Jesús estuvo ante Pilato y fue sentenciado a la crucifixión. Nuestro texto va a ser analizado en la mayor profundidad en la que podamos para poder ver qué el evangelista nos quiso contar sobre esta pasión en la cual Jesús lleva adelante todo lo que tiene que padecer en esa crucifixión. Bien, arrancamos del versículo 21, me siguen en la lectura del capítulo 15, el versículo 21. Estoy con Reina Valera 60, un clásico, pero síganlo en la versión que tengan a mano. Dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas, sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: «Eloí, Eloí, lama sabactaní», que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: «Mirad, llama a Elías». Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber, diciendo: «Dejad, veamos si viene Elías a bajarle». Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios». También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Hasta aquí el texto con el cual nos vamos a estar adentrando. Características de Marcos que ya han estado viendo, en las cuales quizás tengan ya como herramienta de lo previo que estuvieron viendo para seguir hilando con lo que vamos a ver de aquí en adelante. Recuerden que es un evangelista que es muy práctico en la manera en la que va narrando y en la que va contando las cosas. Es muy concreto con lo que vaya a poner por escrito, y con esa misma sencillez y con esa misma manera de escribir tan acotada, recuerden que es el evangelio más corto que tenemos, también tiene grandes detalles que otros evangelios no tienen. El versículo 21, cuando dice: y lo obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz, nos cuenta un poco cuál era la situación de Jesús en el momento en el cual estaba siendo flagelado. El gran
dolor que llevaría en sí, en esa carga que tenía que llevar, que era esa cruz, tenía que ser ayudado por alguien para poder completar esa tarea, ya que su cuerpo estaba completamente destruido por el gran castigo que había recibido. Es una característica importante a tener en cuenta, en tanto que nosotros muchas veces leemos el texto de manera rápida y vemos que alguien lo ayudó a llevar la cruz, pero uno si concientiza un poco la manera en la que Jesús estaría físicamente en ese momento para abordar todo este dolor, sería tremendo ver un escenario de esas características. A veces Hollywood o quizás algunas películas muestran lo que quizás el evangelista deja a la imaginación, ¿no? Porque no hay tanto detalle, pero es interesante tratar de, en esa imaginación, entender lo que era el castigo de esos tiempos. Dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, literalmente es lugar del cráneo. Algunos comentaristas cuentan que este lugar, el lugar en el cual se dio la crucifixión, tiene como sombras dentro de lo que son esas piedras que se ven a lo alto, en las cuales parecería ser la figura de una calavera el lugar, pero también el lugar es un lugar de huesos, de calaveras, de personas que han sido también sentenciadas. Es un lugar de muerte, sinceramente es lo que al menos a mí me llama la atención, es que ese lugar es un emblema, es un lugar tremendamente simbólico a la hora de pensar en un castigo, en el cual uno ya está condenado a morir en ese lugar por lo que simboliza realmente todo lo que está dejado ahí. Hablando de lo que recién hablábamos, de estos huesos, de estas calaveras que solían estar en esos lugares. Dice, y le dieron de beber vino, versículo 23, vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Vino y mirra era una especie de anestésico, algo que lo haría insensible a esa ejecución, ¿no? Es algo, es un preparado que querría hacer que no sienta ese dolor. Sin embargo, no quiso tomarlo. Una de las características de esa decisión, al parecer, podría ser un texto que vamos a ver un poquitito más adelante, cuando lleguemos casi al final del estudio, que está en Proverbios, que ya lo vamos a ver. Recuérdenlo, así lo tienen en cuenta. Versículo 24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. El Salmo 22 es un salmo del cual está hablando este versículo, lo que hace eco en el lector de los tiempos en los cuales Marcos estaba circulando, en las comunidades a las cuales se dirigía. Era un salmo muy reconocido por los judíos, ¿no? que tenían un anhelo, digamos, mesiánico, pero que también no sé si se diría como que comprendían realmente este salmo como algo a atribuir a un rey. Sin embargo, este salmo está ahí de fondo y está respaldando todo el tiempo a Jesús, ¿no? Como el Mesías al cual se está prometiendo, como el rey del cual tanto se habla, que va a venir a salvar a su pueblo. Ya vamos a ver cómo la profecía, más allá del Salmo, que no tiene tanto un carácter profético, pero que sí es escritura, que sí es algo que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel toma como algo muy importante a seguir en cuanto a la tradición que están siguiendo, valga la redundancia, esperando
y de lo cual se habla mucho. La profecía y los salmos hablan mucho de el conocimiento que tiene el pueblo de Dios en función de lo que están esperando. Se toman muchísimo de las escrituras para hablar de lo que viene por delante y poner el sello de que esto es de Dios, lo que está sucediendo. Le quitan, dice el texto, ahí las vestiduras, ese valor único que podía llegar a tener una persona del estatus de Jesús. Las vestimentas era algo de mucho valor y era muy difícil conseguirlas. Sin embargo, acá le es quitado y lo vestían, ¿no? Lo desvestían, perdón. Y desvestir tiene que ver con algo que simbólicamente hacían también los soldados mismos, ¿no? Que ahí están en este momento desvistiendo. No digo estos soldados, sino el contexto el contexto militar. Los soldados vestían a sus reyes cuando triunfaban en una batalla. Y acá este contraste que podemos ver, en el cual se ve a un Jesús que desvisten y que están humillando con lo que están haciendo, hablando de un no triunfo con lo que están haciendo, y la desnudez, ¿no? La desnudez en la mente judía, algo tan complejo, de una humillación tremenda en la cual estaban dejando en evidencia a Jesús. El versículo 25, que es el que sigue, dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. Las 9 de la mañana, para los que están leyendo quizás alguna versión un poco más moderna, que está aclarado, pero si ustedes van ubicando los horarios, las 9 de la mañana, las 12 del mediodía, la hora tercera, ¿no? Cuando se habla de la hora sexta, de la hora novena, hay un juego de números que sin hacer numerología, lo que se está presentando es un tiempo perfecto, ¿no? de los acontecimientos, de lo que se está dando en Jesús. El número 3 es un número perfecto, es un número pleno, que habla mucho en el contexto judío y en el simbolismo que lleva, hace pensar muchísimo a la mente judía en función de los acontecimientos que están pasando. El título dice, y el título escrito en su causa era el rey de los judíos, versículo 26, ¿no? Las burlas igual por este rey del cual venimos hablando, que lo que decía el Salmo 22, y todas las burlas que se están dando en el contexto de quién es el tal Jesús, el rey de los judíos. Bueno, el contexto es de burla constante. Sin embargo, la Escritura está todo el tiempo sellando que estas cosas tienen que acontecer. Estas cosas son parte del proyecto de Dios. Este tiempo en el cual están sucediendo es el tiempo perfecto, y así tiene que ser. Dice el versículo 27, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Ahí está la imagen de fondo de los discípulos que vienen a pedirle, no sé si recuerdan el texto, un poquitito más atrás en Marcos, en el cual vienen a pedirle el sentarse a la derecha y a la izquierda, ¿no? Y es un lugar de autoridad el que están pidiendo. Bueno, ese lugar ahí en el cual estos 2 presos están ubicados, vendría a ser algo así como el séquito del rey, ¿no? Y hay un simbolismo muy importante también ahí que está marcando lo más degradado de esa sociedad que está rodeando al rey, y que en algún momento, cuando se rasguen los cielos, eso va a estar de parte del lado del rey. Eso está, como les decía a los discípulos en el versículo que estoy citando previo, es algo para quien está preparado ese lugar. Bien, búsquenlo, el texto de Marcos. Si ya estuvieron viendo, ya saben de lo que les estoy hablando, para no ahondar en otros textos que ya vieron. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Ahí está
otra vez reforzando la Escritura, lo que sigue aconteciendo en cada uno de los eventos que van sucediendo. Isaías 53:12, la profecía está respaldando todo lo que está sucediendo. Versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Ahí está esa preparación de la cruz que tiene que acontecer en todo lo que está profetizado, esta destrucción del templo que va a venir posteriormente en la década del 70, en el año 70 para ser un poco más exacto, pero al mismo tiempo habla de ese santuario espiritual, ¿no?, que se va a forjar por medio de la muerte y la resurrección de Jesús. Son muchas las características que van emanando del texto y que nos van dando muchísimo más alimento en nuestra fe para creer todo lo que Jesús hizo en esa cruz, ¿no? Es una de las grandes intenciones, animar a la fe en este evangelio que va con tanta vertiginosidad contándonos cómo a Jesús le fue aconteciendo su muerte. Versículo 31. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Ahora, si ustedes recuerdan, una de las premisas del Evangelio de Marcos es la ceguera espiritual. Y esto de que veamos dentro de el marco de las personas de gran importancia en el ámbito judío, religiosamente hablando, los más cercanos a la ley, al templo, etc., que veamos, quieren ver, pero no pueden, porque lo que está detrás es una ceguera espiritual, que es lo que el Evangelio de Marcos va atravesando en su relato. Versículo 33, cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y ahí siguen las horas de 3 en 3 como veníamos hablando. La tierra entera es ahí lo que se trata de decir en ese marco, no solamente el ámbito de Palestina, sino que es un texto que en lo que está hablando el griego habla de la tierra completa, ¿no?, de todo lo que es el contraste entre el cielo y la tierra. Se llenó de tinieblas. Y el paralelo que ocurre en Éxodo 10, del 21 al 23, ahí tienen para leer un poquitito esos 3 versículos, está en paralelo con la Pascua. Bien, versículo 34 dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactaní, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese texto que aparece ahí, Eloí, Eloí, y esas palabras que están puestas en arameo, son palabras muy importantes que identifican primeramente al pueblo de Dios. El idioma arameo es el idioma con el cual hablaban en el exilio, luego pasó a ser el idioma que más se utilizó por los judíos. Y esa identificación, ¿no?, con este idioma tan fuerte que el evangelista lo plasma en su parte original, más allá del griego del cual viene redactando, hace un corte para hablar en el idioma en el cual ellos entendían. Bien. Y dice el versículo 35, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Ahí en el marco en el cual les había dicho anteriormente, el tomar el incienso, el versículo 4 de Proverbios 31, en la mente de un judío quizás haría dudar. ¿Por qué digo? Dice el versículo 4 del capítulo 31
de Proverbios. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Ahí puede estar esta referencia temática con traer ahí un texto a memoria de lo que está sucediendo y que impacte quizás en la mente de los que están viendo a este que se promueve por rey haciendo algo indebido para lo que el texto, para lo que todo el texto viene diciendo, en lo cual va a acontecer, que esto no sea una interrupción, que no sea una duda. Por eso es una de las características que los comentaristas ponen de relieve para tener en cuenta. Versículo 37, más Jesús, dando una gran voz, expiró. Y esta es la idea de exhalar el último aliento de vida, ¿no? El aliento de vida del Antiguo Testamento, de Génesis, que está detrás ahí, la vida esa que se da en el aliento de Dios, ¿no? Y esa idea de exhalar, ¿no? de expirar en ese momento en el que uno está dando esa gran voz. Entonces, hablando de Jesús, obviamente no estamos hablando de otro. Versículo 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El velo que protegía, ¿no? de la vista de Dios, no solamente a los paganos, ¿no? O a los profanos, sino que estaban también, ese velo lo que hacía era proteger de las consecuencias de la presencia divina a los que estaban del otro lado, que eran los sacerdotes también, porque el haber llegado hasta esa instancia tenía que ver también con una parte litúrgica dentro del templo, y el que accedía a ese lugar sabía con lo que se iba a encontrar, que era la presencia de Dios. Bueno, ese velo lo que hacía era proteger de esta manera las consecuencias de la presencia divina, que era, como cuenta, la presencia divina daba muerte en el Antiguo Testamento, y ese temor ahí estaba muy fresco. Ese era la función de ese velo. Como también en el contexto, ¿no? el contexto heleno, se entendía que el velo tapaba las divinidades, ¿no? Y que cuando se corría ese velo se podía ver a esa deidad, que sería una imagen, una estatua, en la cual eso sería una revelación, ¿no? Estaba ese contraste ahí pagano dando vueltas, pero lo que nos importa a nosotros es qué es lo que decía en función de lo que el Antiguo Testamento relata. Y por último, y ya llegando al final, y el centurión en el versículo 39, que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Como recién te cité, la parte helena, es decir, los griegos, los reyes de esa época, los llamaban hijos, se hacían llamar hijos de Dios, ¿no? Y está esta cosa de fondo, ¿no? que puede llegar a tratar de hacer una analogía, pero la verdad es que, como viene planteándose el Evangelio de Marcos, poner en boca de un gentil la revelación de hablar y decir este es el Hijo de Dios es muy poderoso para los lectores de este Evangelio, los cuales en gran parte son personas que no están muy cercanas a la ley judía, es decir, gentiles. Por eso mismo, esta declaración es una declaración muy importante para los lugares y los ámbitos donde este evangelio se desarrolla, que tienen más un marco gentil que judío. Entonces, esa declaración de que Él es el Hijo de Dios iba a ser una declaración muy importante para los gentiles. Versículo 40 dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y de Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Mujeres que servían a Jesús, que estaban a su lado, de las cuales hay
muchísimas hipótesis con respecto a los nombres, las cuales hoy no vamos a analizar, pero que queda en claro que el servicio y la mujer, que era algo muy desestimado, estaba muy cerquita de Jesús, y Jesús estaba siempre abrazando a lo más desestimado de la sociedad en tiempos del primer siglo. Bien. Hasta acá llegamos, versículo 41, como les había dicho. Espero que les haya servido. He tenido que ir un poquitito rápido, les pido perdón, pero era bastante contundente. Los 20 versículos eran bastante lindos como para desarrollarlos muchísimo más, pero traté de tocar los pilares quizás que a mí me parecían más importantes. Hay mucho más para estudiar aquí. Así que les propongo que si el día de mañana pueden, sigan hurgando en la escritura y sigan aprendiendo un poquito más de todo lo que la palabra de Dios nos dice. Dios los bendiga mucho y nos vemos en la próxima.